Hoy en su programa El Cambio Climático nos toca, hablaremos del cambio climático y la biodiversidad. ¿Cómo ves? Suena muy bien, pero ¿esa manzana qué tiene que ver? ¿Sabías que más del 80% de las frutas y verduras que consumimos depende de la polinización por parte de distintos animales? Los animales polinizadores son los encargados de transportar el polen desde los órganos florales masculinos hacia los órganos florales femeninos, principalmente insectos como las abejas, pero también algunas especies de aves y murciélagos. Muchas de ellas están siendo afectadas por el cambio climático. ¿Eso quiere decir que nuestra comida está en peligro? Si una planta no se poliniza, no tendrá flores, frutos ni semillas. Esto, claro, afecta a las plantas que consumimos como alimento o para hacer bebidas, de donde sacamos materias primas, pero también afecta a nuestros ecosistemas naturales, Que son los mismos que capturan y almacenan el dióxido de carbono de la atmósfera. Al afectar estos ecosistemas, se amenaza también su capacidad de mitigar el cambio climático. Y esto no es todo. Muchas de las especies que forman parte de nuestros ecosistemas están en peligro de desaparecer. Según los expertos, para el 2050 podremos haber perdido del 18 al 35% de la biodiversidad mundial por causa del cambio climático. Esto no es una buena noticia para México, porque no hay que olvidar que en nuestro país habita el 10% de la biodiversidad del mundo. México ocupa el segundo lugar mundial en reptiles, tercero en mamíferos y cuarto en anfibios. Es decir, somos uno de los pocos países megadiversos. Y tenemos muchas especies endémicas, es decir, que solo viven en nuestro territorio. Esto es un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Si desaparece una especie endémica, significa que se habrá extinguido del planeta. Los cambios de temperatura, los incendios, las intensas y prolongadas sequías, las lluvias torrenciales, modifican las condiciones ambientales particulares donde han habitado las especies animales y vegetales por miles de años. Algunas especies están cambiando su distribución. Eso quiere decir que están ocupando espacios donde antes no se encontraban. El problema es que en la naturaleza estos procesos toman mucho tiempo y los efectos del cambio climático han sido muy rápidos. Y si además esto lo juntamos con otros factores como la destrucción de hábitats principalmente para poner potreros, zonas de cultivo y ciudades, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y la invasión de especies exóticas, muchas especies no están teniendo el tiempo ni la capacidad de adaptarse. y van desapareciendo para siempre. El cambio climático también está afectando la época en la que florecen algunas plantas. Lo que no solo afecta a esa planta. Si las flores de una especie abrían en cierto mes del año, que coincidía cuando era mayor la población de insectos, y ahora esas flores abren un mes antes o después, Cuando la población de insectos llegue, no habrá flores, por lo tanto, esos insectos no tienen alimento. y las flores no serán polinizadas. Otro ejemplo del efecto del cambio de temperatura en animales es el de las tortugas marinas. La temperatura del nido juega un papel muy importante en la determinación del sexo de las tortuguitas. Si la temperatura general se eleva, muchas crías morirán y aumentará la proporción de hembras. Han cambiado también las temporadas en que ponen huevos algunas aves. Y el momento en que muchas especies inician sus migraciones. México ha dado pasos importantes. Las áreas naturales protegidas son uno de ellos, pero además existen muchos otros programas para proteger y usar sustentablemente la biodiversidad. Sí, hay mucha gente que se está organizando. Pescadores, madereros. Agricultores, apicultores, ganaderos, para aprovechar los ecosistemas sin destruirlos. Esto, además de conservar la biodiversidad, protege a las comunidades de los impactos del cambio climático, absorbe dióxido de carbono y provee ingresos a la comunidad. Ok, pero tú y yo, ¿qué podemos hacer? Cuidar nuestros ecosistemas, plantas y animales, respetando nuestras áreas naturales. Consumir y apoyar las prácticas sustentables en la producción de alimentos y en todo lo que consumimos. Cuando viajes, no tires basura. Apaga bien las fogatas para evitar incendios. Apoya el ecoturismo. Usa productos respetuosos con el ambiente. Reduce el uso de plásticos, en especial los de solo un uso. Participa en actividades que promuevan la protección y el cuidado de la biodiversidad, como limpiar basura del cauce de un río. Haz un huerto en tu casa. Siembra plantas que les sirvan de alimento a las aves, insectos, murciélagos o abejas de tu localidad. Vamos a hacerlo en mi azotea. ¿Qué sembramos? Un árbol de aguacates. ¿Cómo crees? ¿Qué te parece si ponemos unos jitomates, cebollas, chiles, calabazas, fresas? Ah, y otras más que atraigan y mantengan a los polinizadores. Vamos a buscar cómo hacerle. ¡Todos podemos hacerlo!